¿Cuándo y cómo surgió el rock nacional argentino? El rock nacional argentino nació en la década del 60, en un contexto de cambio cultural y político, con una juventud influenciada por la música anglosajona, particularmente The Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones. Sin embargo, los músicos argentinos comenzaron a buscar una identidad propia, a hacer rock con letras en español, que hablaran de su realidad social y emocional. El punto de partida simbólico fue el lanzamiento de La Balsa en el 67, compuesta por Lito Nebbia y Tanguito, e interpretada por Los Gatos. Este tema no solo fue un éxito comercial, sino que demostró que se podía hacer rock en español con calidad y profundidad, abriendo la puerta a toda una generación de artistas comprometidos con su entorno. ¿Quiénes fueron los pioneros del rock argentino? Los primeros grandes nombres del rock argentino fueron Los Gatos, Almendra, Manal y los Beatniks. Estos grupos formaron lo que se conoce como la trinidad fundacional del rock nacional. Los Gatos, con Lito Nebbia a la cabeza, apostaron por un sonido melódico con influencias del beat británico. Manal, con Javier Martínez, Claudio Gabis y Alejandro Medina, introdujo el blues y temáticas urbanas, mientras que Almendra, liderado por un joven Luis Alberto Spinetta, desarrolló una lírica poética, metafísica y profunda. Los Beatniks, aunque no tuvieron éxito comercial, fueron los primeros en grabar un tema de rock en castellano, Rebelde. Estos pioneros crearon una base sólida desde donde surgió todo lo que vendría después. ¿Cuál fue el impacto de La Balsa en el rock argentino? La Balsa, grabada por Los Gatos en el 67, fue el primer gran éxito masivo del rock argentino en español. Su éxito fue inesperado. Vendió más de 200.000 copias en una época en la que el mercado discográfico estaba dominado por la música extranjera. Esta canción no solo fue importante por su éxito comercial, sino por su carga simbólica, fue la demostración concreta de que se podía hacer un rock con identidad propia, con letras que reflejaran el sentir de los jóvenes argentinos. Con su tono melancólico y existencial, hablaba de escapar de una realidad opresiva en una Argentina atravesada por tensiones políticas. La Balsa abrió el camino para que las compañías discográficas comenzaran a apostar por bandas locales. ¿Qué papel tuvo Almendra en la evolución del rock argentino? Almendra, integrada por Spinetta, Emilio del Guercio, Edelmiro Melineri y Rodolfo García, fue una banda revolucionaria. Aportó una mirada poética, filosófica y profundamente emocional al rock. Su disco debut homónimo del año 69 es considerado una obra maestra, con temas como Muchacha Ojos de Papel, Plegaria para un niño dormido y Ana no duerme. Spinetta, con solo 19 años, ya mostraba una sensibilidad literaria única. Almendra no solo introdujo nuevas formas musicales mezclando psicodelia, jazz y folk, sino que elevó el discurso del rock argentino, mostrándolo como un arte serio, no simplemente entretenimiento juvenil. ¿Qué aportó Manal al desarrollo del rock nacional? Manal fue la banda que introdujo el blues al rock argentino. Surgidos del movimiento del rock de la cueva, con fuerte influencia de la música afroamericana, compusieron letras que hablaban de la ciudad, del trabajo, de la rutina, de la alienación y de la vida urbana. Su estilo crudo y directo contrastaba con la poesía de Almendra. Temas como Avellaneda Blues, Jugo de Tomate Frío o Una casa con 10 pinos fueron fundamentales para cimentar un lenguaje rockero genuinamente argentino. Manal representó el costado más visceral y realista del naciente movimiento. ¿Qué significado tuvo el rock progresivo en los años 70? El rock progresivo argentino nació como una evolución estética y técnica del rock de los 60, con influencias de Pink Floyd, Yes y Genesis, pero con identidad propia. En los años 70, bandas como Invisible, La Máquina de Hacer Pájaros, Crucis y Aquelarre comenzaron a experimentar con estructuras musicales complejas, arreglos sinfónicos, largos solos instrumentales y letras abstractas. Esta etapa del rock fue un laboratorio de ideas y emociones, muy valorado por la crítica aunque no siempre exitoso comercialmente. El progresivo fue el vehículo perfecto para expresar sentimientos de libertad y resistencia durante una época políticamente represiva. ¿Qué importancia tuvo Charly García en la historia del rock argentino? Charly García es una figura central e indispensable en la historia del rock nacional. Su talento como compositor, cantante y pianista lo convirtió en uno de los artistas más influyentes de América Latina. Desde Sui Generis, con su lírica adolescente y melancólica, hasta su carrera solista, pasando por Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, Charly reinventó una y otra vez el sonido del rock argentino.
Fue capaz de combinar crítica social, poesía, humor y dramatismo. Su obra ha acompañado las distintas etapas de la historia argentina, la dictadura, el retorno de la democracia, los años del neoliberalismo, etc. Temas como Canción para mi muerte, Los dinosaurios o Demoliendo hoteles son himnos generacionales. ¿Cómo se relacionó el rock nacional con la dictadura militar? Durante la última dictadura militar, el rock argentino se convirtió en un espacio de resistencia cultural. Ante la represión, la censura y el terrorismo de Estado, los músicos encontraron en el arte una forma de expresar lo que no podía decirse abiertamente. Muchas letras contenían dobles sentidos, metáforas y mensajes cifrados que el público entendía perfectamente. Charly García, Spinetta, León Gieco y muchos otros asumieron un rol de conciencia social. El rock se refugió en teatros y pequeños recitales, con un público fiel. Aunque no todos los músicos asumieron un papel militante, en general el rock fue un ámbito donde se defendió la libertad de expresión, la memoria y la justicia. ¿Qué importancia tuvo la Guerra de Malvinas en el impulso del rock nacional? La Guerra de Malvinas en el 82 marcó un giro inesperado en la industria musical. El gobierno militar prohibió durante ese periodo la emisión de música en inglés, con el objetivo de impulsar la música nacional. Esto generó un auge sin precedentes del rock argentino, que pasó a ocupar los primeros lugares en las radios. Bandas como Sas Miguel Mateos, Los Abuelos de la Nada, Riff, Virus, y muchos otros se convirtieron en populares de la noche a la mañana. Aunque la medida fue transitoria, el efecto fue duradero. El rock nacional se convirtió en la voz de una generación que empezaba a cuestionar el poder y anhelaba democracia. ¿Qué características definieron al rock de los 80 en Argentina? La década del 80 fue una explosión creativa para el rock argentino. Con el fin de la dictadura en 1983, surgió una nueva camada de bandas con estéticas modernas, influencias new wave, pop, punk y reggae. Los recitales se multiplicaron, aparecieron los videoclips, los discos se producían con mejor calidad. Bandas como Soda Stereo, Virus, Los Enanitos Verdes, G.I.T., Sumo y Los Abuelos de la Nada dieron al rock argentino un estilo visual, bailable y moderno. La juventud sentía que el rock los representaba culturalmente. Se pasó de los mensajes en clave de los 70 a una lírica más directa, aunque sin perder profundidad. ¿Quién fue Federico Moura y cuál fue su impacto en el rock nacional? Federico Moura fue el líder y vocalista de Virus, una de las bandas más innovadoras del rock argentino de los años 80. Su figura fue rupturista tanto en lo musical como en lo estético. Introdujo un estilo irónico, elegante y provocador, alejándose del discurso solemne y combativo que dominaba el rock post-dictadura. En un país machista y conservador, Moura fue un ícono de libertad sexual y de expresión. Musicalmente, incorporó sonidos electrónicos, sintetizadores y bases bailables, generando un nuevo lenguaje en el rock. A pesar de las críticas iniciales, Virus fue clave para modernizar la escena y abrió el camino al pop rock argentino. ¿Qué fue Sumo y por qué es una banda de culto? Sumo, liderada por Luca Prodan, fue una banda inclasificable, combinaba punk, reggae, funk y rock con letras en inglés y español. Luca, nacido en Italia y formado en Inglaterra, trajo al país una nueva energía y rebeldía. La banda se convirtió en una voz outsider dentro del sistema. Su música era irreverente, potente y sarcástica. Temas como Los Viejos Vinagres, La Rubia Tarada y Mañana en el Abasto son clásicos del under. Tras la muerte de Luca, Sumo se desintegró y dio origen a dos grandes bandas, Divididos y Las Pelotas. ¿Qué importancia tuvo el regreso de la democracia para el rock argentino? El retorno de la democracia trajo consigo una explosión cultural sin precedentes. El rock, que había resistido en la clandestinidad durante la dictadura, salió a la luz con fuerza. Los recitales al aire libre, los festivales masivos y la apertura de nuevos canales de televisión dieron visibilidad al movimiento. Se vivía una verdadera fiesta de libertad. Bandas como Soda Stereo, G.I.T., Los Abuelos de la Nada y Virus se convirtieron en íconos de esta nueva etapa. Las letras comenzaron a hablar abiertamente de política, amor, identidad y modernidad. El rock nacional dejó de ser de nicho y se convirtió en fenómeno de masas. ¿Qué fue La Grasa de las Capitales y por qué es un disco emblemático? Serú Girán, La Grasa de las Capitales es un disco conceptual y satírico que critica la frivolidad, la hipocresía y el vacío cultural de la Argentina de la época. El título hace referencia al glamour superficial de los medios y la sociedad.
El álbum mezcla rock, jazz y elementos sinfónicos, con letras inteligentes y ácidas. Canciones como Viernes 3 de la mañana fueron incluso censuradas por la dictadura. Fue un disco valiente, profundo y musicalmente sofisticado, que consolidó a Serú Girán como una banda fundamental. ¿Qué papel tuvo Fito Páez en la evolución del rock nacional? Fito Páez surgió en la escena rosarina a principios de los 80 y rápidamente se convirtió en una de las voces más sensibles e intelectuales del rock argentino. Con una fuerte formación musical y literaria, sus canciones combinan piano, rock, crítica social y emociones intensas. Su disco El amor después del amor es el más vendido de la historia del rock argentino, con himnos como 11 y 6, Mariposa Tecnicolor y Tumbas de la Gloria. Fito consolidó la figura del cantautor moderno, urbano y romántico, y sigue siendo un referente vigente. ¿Qué fue el rock barrial o rock chabón y cuál fue su contexto? El rock barrial surgió en los años 90 como una expresión de los sectores populares urbanos. A diferencia del rock más intelectual de los 80, este nuevo movimiento hablaba de la vida cotidiana, el barrio, la amistad, el fútbol, el desamor y la calle. Bandas como La Renga, Los Piojos, Callejeros y Los Caballeros de la Quema se convirtieron en fenómenos de masas, especialmente entre jóvenes de sectores trabajadores. Musicalmente se caracterizó por una mezcla de rock clásico, cumbia, tango y folclore. Su éxito fue acompañado de un culto a la independencia y una crítica al sistema. ¿Cuál fue el rol de Los Redondos en el rock nacional? Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue una banda de culto y a la vez masiva, con un modelo autogestivo único. Liderada por el Indio Solari y Sky Bailinson, sus letras eran crípticas, poéticas y cargadas de crítica social. Rechazaban los medios de comunicación, no hacían videoclips ni daban entrevistas. Aún así, convocaban multitudes. Fueron pioneros en generar un culto popular sin depender del circuito comercial. Temas como Jijiji, La Bestia Pop y Un Ángel para tu Soledad son himnos que trascendieron generaciones. ¿Qué papel jugaron las mujeres en el rock argentino? Aunque históricamente invisibilizadas, las mujeres han tenido un rol fundamental en el rock argentino. Pioneras como Celeste Carballo, Sandra Mianovich, Fabiana Cantilo y más tarde Marilina Bertoldi o Eruca Sativa abrieron espacios con fuerza, calidad musical y discurso propio. En las últimas décadas, el movimiento de mujeres ha visibilizado la falta de equidad en festivales y escenarios, impulsando cambios y generando un nuevo mapa más inclusivo y diverso. ¿Cómo influyó el reggae y el ska en el rock argentino? En los 90, bandas como Los Pericos, Los Cafres, Riddim y Dread Mari trajeron el reggae a la escena nacional, mezclándolo con la cultura rockera. Al mismo tiempo, los fabulosos Cadillacs popularizaron el ska con gran éxito internacional. Este cruce de géneros aportó frescura, ritmo y una lírica más positiva y festiva, sin perder compromiso social. ¿Qué fue la tragedia de Cromañón y qué consecuencias tuvo para el rock? La noche del 30 de diciembre de 2004, durante un recital de callejeros en el boliche República Cromañón, un incendio provocado por una bengala causó la muerte de 194 personas. Esta tragedia sacudió al país y cambió para siempre la relación entre el rock, el público y el Estado. Se cerraron locales, se aumentaron las exigencias de seguridad y se cuestionó la lógica de la autogestión sin controles. Muchos artistas y fans se replantearon el rol del rock como espacio social. La escena entró en crisis, y la tragedia dejó marcas profundas en toda una generación. ¿Qué impacto tuvo Internet en el rock nacional? La llegada de Internet cambió el consumo musical, la descarga de canciones, los videoclips en YouTube y las redes sociales transformaron la manera de difundir música. Bandas emergentes encontraron canales alternativos para llegar al público. También significó el ocaso de las discográficas tradicionales y un nuevo paradigma donde la independencia cobró más protagonismo. ¿Qué representa Gustavo Cerati para el rock argentino? Gustavo Cerati fue un ícono del rock latinoamericano. Tras el éxito con Soda Stereo, inició una carrera solista brillante, con discos como Bocanada, Ahí Vamos y Fuerza Natural. Su música exploró sonidos electrónicos, líricas poéticas y una producción de excelencia. Cerati encarnó el equilibrio entre vanguardia y masividad. Su muerte en 2014 dejó un vacío enorme, pero su legado continúa vivo en nuevas generaciones. ¿Qué bandas marcaron los años 2000 en el rock nacional? En los años 2000 surgieron bandas como Catupecu Machu, El Otro Yo, Pierre, Las Pastillas del Abuelo, No Te Va a Gustar la Berizo y Airbag.
Estas bandas continuaron la tradición del rock barrial, alternativo y emocional, mezclando géneros y apelando a un público masivo. ¿Qué papel tienen los festivales en la cultura del rock argentino? Festivales como Cosquín Rock, Pepsi Music, Quilmes Rock y los más recientes Lollapalooza o Personal Fest han sido fundamentales para democratizar el acceso al rock y visibilizar bandas emergentes. Reunir en un mismo espacio a artistas de diferentes estilos y generaciones ha sido clave para sostener la vitalidad del movimiento. ¿Qué rol tuvo León Gieco en el rock argentino y por qué es comparado con Bob Dylan? León Gieco es una figura esencial del rock argentino por su compromiso social, su conexión con el pueblo y su fusión de rock con folclore. Su estilo narrativo, guitarrero y con mensajes directos, le ha valido el apodo del Bob Dylan argentino. Canciones como Solo le pido a Dios, 5 siglos igual o La memoria se convirtieron en himnos de lucha por los derechos humanos. Gieco recorrió el país con su música, grabó con artistas de todas las edades y estilos, y fue un puente entre el rock urbano y las raíces del interior. Su coherencia ideológica y su empatía lo hacen un símbolo de la conciencia nacional dentro del rock. ¿Qué importancia tuvo la ciudad de Rosario en el desarrollo del rock nacional? Rosario fue y sigue siendo un semillero de artistas fundamentales del rock argentino. Figuras como Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Lito Nebbia, Coqui de Bernardi y Silvina Garré emergieron de esta ciudad con propuestas originales. Rosario, con su tradición cultural e intelectual, ofreció un espacio alternativo al centralismo porteño. El movimiento trova rosarina de los años 80 fue un claro ejemplo de cómo el rock podía vincularse con el folclore, la trova y la poesía urbana. ¿Cómo impactó la figura del Indio Solari en la cultura popular argentina? El Indio Solari, ex líder de Los Redondos, se transformó en una figura mítica del rock. Su carrera solista continuó convocando multitudes de forma masiva y autogestionada, sin depender de los medios tradicionales. Sus recitales, como los de Olavarría o Tandil, superaban los 150.000 asistentes. Su lírica enigmática, su perfil reservado y su fuerte conexión con las clases populares lo convirtieron en un ícono casi religioso. Muchos lo consideran una voz del pueblo marginal, rebelde y esperanzado. ¿Qué bandas argentinas alcanzaron reconocimiento internacional? Soda Stereo fue la banda más internacional, girando por toda América Latina y convirtiéndose en leyenda. También tuvieron fuerte impacto los fabulosos Cadillacs, los Enanitos Verdes, Animal, Babasónicos, Rata Blanca muy populares en países como Japón y México, y más recientemente el Mató a un policía motorizado. Estas bandas llevaron el rock argentino a nuevas audiencias, mostrando su capacidad de adaptarse y evolucionar. ¿Qué influencia tuvo el metal en el rock argentino? El heavy metal argentino tuvo gran influencia desde los 80. Bandas como V8, Riff, Hermética, Almafuerte y Rata Blanca aportaron una lírica potente, agresiva, pero profundamente conectada con el sentir popular. Hablaron del obrero, de la injusticia, de la marginación. El metal argentino se ganó un público fiel y combativo, y hoy sigue vigente con festivales como Metal para Todos. ¿Qué es el indie argentino y cómo cambió el panorama del rock? Desde los 2000 en adelante, surgió una escena llamada indie con bandas como El Mató a un policía motorizado, Vandalos Chinos, Bestia Bebé, 107 Faunos, entre otros. Estos grupos apostaron por la autogestión, la estética minimalista y letras más existenciales o cotidianas. Se alejaron del mainstream barrial y conectaron con nuevas generaciones urbanas. Este nuevo rock no depende de grandes medios y crece con el boca en boca, plataformas digitales y festivales alternativos. ¿Qué importancia tuvo el tango y el folclore en la formación del rock nacional? El tango y el folclore no solo fueron influencias musicales, sino que aportaron identidad. Muchos artistas del rock tomaron del tango su lírica triste y urbana y del folclore su sensibilidad nacional. Spinetta, Charly, León Gieco, Divididos y muchos otros mezclaron estos géneros con respeto y creatividad. En los 90, el folclore rock tuvo gran auge gracias a artistas como Peteco Carabajal junto a músicos del rock. ¿Cuál fue el aporte de Babasónicos al rock nacional? Babasónicos renovó completamente la estética del rock argentino en los 90. Rompieron con el rock chabón y propusieron una fusión de glam, electrónica, psicodelia y letras provocadoras. Su sonido experimental, junto con una imagen cuidada y ambigua, redefinió el concepto de banda de rock.
Con discos como Jessico y Infame, alcanzaron el éxito masivo sin perder originalidad. ¿Qué bandas o artistas actuales mantienen vivo el legado del rock nacional? Hoy en día, artistas como Ghost, Marilina Bertoldi, Banda Los Chinos, Conociendo Rusia, El Mató, Eruca Sativa, La Mississippi y Lisandro Aristimuño mantienen viva la llama del rock desde nuevas perspectivas. Si bien muchos fusionan géneros, mantienen el espíritu rebelde, poético y emocional que siempre definió al rock argentino. ¿Qué rol cumple el rock nacional en la identidad cultural argentina? El rock argentino es más que música, es un lenguaje de expresión colectiva, una herramienta de resistencia y una construcción de identidad. Desde los 60 hasta hoy, ha sido la banda sonora de las luchas, los sueños, los dolores y las transformaciones del país. Su capacidad para mutar y reflejar el sentir popular lo convierte en parte esencial del ADN cultural argentino. ¿Cuáles son los discos más importantes de la historia del rock argentino? Algunos discos fundamentales son Almendra Almendra, La grasa de las capitales Serú Girán, Octubre Los Redondos, Signos Soda Stereo, El amor después del amor Fito Páez, Bocanada Cerati. Cada uno marcó un punto de inflexión por su sonido, su mensaje y su influencia en generaciones futuras. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en la difusión del rock nacional? Los medios fueron fundamentales, aunque no siempre acompañaron al rock. Revistas como Pelo, Expreso Imaginario, Humor y programas como Música Total, Match Music y Rock y Pop dieron visibilidad a bandas. Sin embargo, muchas veces el rock creció a pesar de los medios, sobre todo en la era de los Redondos o el rock under. ¿Cómo evolucionaron los videoclips en el rock argentino? Con la llegada de MTV Latino y canales musicales en los 90, los videoclips se volvieron herramientas clave. Soda Stereo, Babasónicos, Fito Páez y Cerati fueron pioneros en usar lo visual como una extensión artística de su música. Hoy, los videoclips en YouTube definen la estética y viralidad de los artistas. ¿Qué representa Muchacha Ojos de Papel en la historia del rock? Es una de las canciones más emblemáticas y bellas del rock argentino. Escrita por Spinetta a los 19 años, su poesía onírica y delicada fue una ruptura con el lenguaje tradicional de las canciones de amor. Representa el espíritu sensible y artístico del rock de los 70. ¿Por qué Charly García es considerado un genio musical? Por su capacidad de componer, interpretar y reinventarse a lo largo de 5 décadas. Desde el folk de sui generis al rock sinfónico, el pop, lo experimental y lo crudo de su etapa solista, Charly fue un termómetro social y un artista total. Su oído absoluto, su carisma y su honestidad brutal lo hicieron irrepetible. ¿Qué bandas de rock argentino fusionaron estilos con éxito? Bandas como Divididos Rock y Folklore, Los Auténticos Decadentes Rock y Cumbia, Catupecu Machu Rock y Electrónica, y Babasónicos Rock y Glam Pop demostraron que el cruce de géneros no solo es posible, sino una fuente de renovación constante. ¿Qué significa el rock para las clases populares en Argentina? El rock fue durante años el espacio donde los jóvenes de barrios humildes expresaban sus vivencias, dolores y sueños. Bandas barriales se convirtieron en voceras de estas realidades, y los recitales en rituales colectivos. Para muchos, el rock fue la única forma de arte accesible, rebelde y liberadora. ¿Qué lugar ocupa el rock en la educación musical argentina? Aunque durante años fue despreciado por el ámbito académico, hoy el rock forma parte del repertorio escolar y de conservatorios. Se estudian sus letras, su contexto histórico y su valor musical. Cada vez más jóvenes lo eligen como forma de expresión y estudio. ¿Cómo evolucionó el papel de la mujer en el rock nacional? De roles secundarios pasó a liderazgos protagónicos. Hoy mujeres como Marilina Bertoldi ganan premios Gardel, y bandas como Eruca Sativa llenan teatros. La lucha feminista también llegó al rock, generando nuevos discursos, más participación y derribando estereotipos. ¿Cuál fue el aporte de Los Auténticos Decadentes al rock nacional? Ellos lograron algo único, unir rock con ritmos populares sin perder credibilidad. Con humor, ironía y calidad musical, llenaron estadios en Argentina y Latinoamérica. Temas como Loco tu forma de ser o la guitarra son coreados por generaciones enteras. ¿Qué lugar ocupa el rock nacional hoy frente al trap y el reggaetón? Aunque el trap y el reggaetón dominan las plataformas, el rock sigue teniendo un público fiel.
Además, muchos artistas del trap como Bous o Trueno crecieron escuchando rock nacional y lo incorporan en sus letras o sonidos. Hay una convivencia, no una competencia directa. ¿Qué diferencia al rock argentino del resto de Latinoamérica? Su profundidad lírica, su relación con la política, su vocación artística y su historia de resistencia. Mientras en otros países el rock fue más entretenimiento, en Argentina fue y es una herramienta de construcción social, identidad y protesta. ¿Qué legado dejó Spinetta en el rock nacional? Luis Alberto Spinetta dejó un legado poético, espiritual y estético. Su obra trasciende el tiempo por su nivel musical y filosófico. Discos como Artaudo Kamikaze son estudiados como literatura y música de vanguardia. Es considerado el padre espiritual del rock argentino. ¿Qué artistas continúan el legado de Spinetta, Charly y Cerati? Nuevos artistas como Lisandro Aristimuño, Bous, Marilina Bertoldi, Conociendo Rusia y El Cuelgue toman elementos de los grandes maestros para crear una nueva escena. No los imitan, pero se inspiran en su profundidad, libertad creativa y amor por la canción. ¿Por qué el rock nacional sigue siendo importante culturalmente? Porque sigue ofreciendo un espacio de reflexión, emoción y comunidad. Aunque cambien las modas, el rock argentino tiene una historia profunda, una identidad forjada en la lucha y una poética que trasciende épocas. Es parte del corazón cultural del país. ¿Cuál es el futuro del rock nacional argentino? El rock nacional no desaparecerá, se transformará. Nuevas fusiones, voces jóvenes, tecnologías y problemáticas sociales lo llevarán por caminos distintos, pero su espíritu de rebeldía, libertad y belleza seguirá vivo. Mientras haya alguien con una guitarra y algo que decir, el rock nacional seguirá escribiendo su historia.